Y ahora sí, sin más preámbulo, me voy a permitir leer la semblanza curricular del doctor Luis Felipe Nava Gomar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador visitante de la Universidad de Harvard, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. En España fue analista de jurisprudencia en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional. Asimismo, fue el primer coordinador del Seminario de Investigación de los antiguos alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y además el único miembro mexicano de la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En México laboró durante 4 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cosío. Asimismo, fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República durante 4 presidencias consecutivas de dicha comisión y actualmente es director general de enlace con los poderes legislativo y judicial del INAI y miembro del Comité de Transparencia. Es profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, así como de un posgrado en varias instituciones públicas y privadas del país. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más preámbulo, tenemos a una persona muy preparada, como ustedes pudieron ver. Doctor Luis Felipe, lo dejo, le cedo los micrófonos para que nos pueda ilustrar un poco más sobre las herramientas que vamos a poder estar utilizando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al organismo garante del estado de Quintana Roo, por cierto, uno de mis estados favoritos, y agradecer también al Poder Judicial de Quintana Roo, a sus órganos, a los diversos órganos que se encuentran, así como a los órganos constitucionales autónomos del estado. A nombre de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues me permito saludarlos para que, como decía muy bien mi querido amigo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, el licenciado Federico Guzmán, pues esto sobre todo es una plática entre amigos, algo un poco más informal, en la que me interesa sobre todo dialogar con ustedes sobre la importancia de la reforma que tuvo la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia. Es una reforma inédita. Y además, como ustedes saben seguramente, hace apenas una semana hubo una resolución de la Suprema Corte en la que, por cierto, pues ya declaró que la regulación anterior era inconstitucional. O bueno, no como tal la fracción, sino que más bien el entender que solamente ciertas sentencias son de interés público y no todas, atenta contra el propio principio de acceso a la justicia y con el propio derecho humano a la tutela judicial efectiva. Lo cual, sinceramente, a mí me parece que es totalmente correcto. Las sentencias son por sí mismas en su naturaleza de interés público. Las sentencias judiciales, o más bien, las sentencias de los jueces en una democracia necesariamente involucran en una democracia deliberativa el acceso, el ejercicio y el disfrute de los derechos, no por las personas que están involucradas en una sentencia, sino por todas aquellas que miramos cómo resuelven los jueces para saber cuál es el alcance de mis derechos. Si se fijan en este sentido, y antes de empezar, pareciera entonces que, como decía Carlos Nino, en una democracia deliberativa, yo entiendo que hay 2 principios o 2 grandes derechos sin los cuales la democracia no puede funcionar. Y es, por un lado, la transparencia, porque si yo no tengo información sobre cómo se ejercen los derechos, no puedo ejercerlos por mí mismo. No puedo ser del todo libre. Y en segundo lugar, sobre, una vez conociéndolos, cuáles son, digamos, los parámetros en los cuales puedo medir ese ejercicio de derechos. Luego entonces Nino tenía razón. Si en una democracia deliberativa no hay transparencia y no hay como tal tutela de derechos por un poder judicial fuerte, con independencia, y que tenga todos los alcances propios de su protección en el ejercicio como marca la Constitución, difícilmente puede ejercerse una democracia deliberativa. Así que, pues por eso estoy sumamente contento de estar con ustedes en esta mañana. Agradecer al INAI que me permite esta posibilidad, al licenciado Federico Guzmán, como muy bien decía, porque este tipo de diálogos pues nos ayuda mucho a todos para saber cuál es, digamos, el pensamiento deliberativo sobre cuál es el alcance de las reformas que tiene como tal nuestra ley general y que por tanto impacta, como dice el 73, fracción 21, pues los 3 ámbitos de validez en un federalismo: la federación, los estados y los municipios.
Así que, pues, muy contento. Y si me permiten, para que podamos, digamos, profundizar sobre esta parte, esta reforma que tuvo la fracción segunda del artículo 73, necesito con ustedes hablar de manera previa sobre cuáles son los antecedentes. Si se fijan, hablar de estas cuestiones tan interesantes como la unión entre poder judicial y transparencia, entre sentencias, jueces y derecho de acceso a la información, difícilmente podríamos dominar cuál es el contenido de estos derechos, el desarrollo de estos derechos, sin antes, pues, no saber sus antecedentes. Difícilmente podríamos dominar como tal los alcances de esta reforma. Si no nos planteamos, número uno, ¿cuál es la regulación internacional del derecho de acceso a la información? ¿Cuál es el peso del principio constitucional de la transparencia? ¿Qué relación guarda con los jueces el Poder Judicial en una federación y en unos estados? ¿Y por qué, digamos, los alcances entonces, ahora sí, de una reforma, como la fracción segunda del artículo 73? Y después, si nos da tiempo, y si no nos da tiempo, con muchísimo gusto nos volvemos a ver otra vez. Pues hay unos criterios relevantes que me gustaría tocar con ustedes, particularmente de la Corte y del INAI, en los cuales estos principios de acceso a la justicia por un lado y de transparencia por el otro confluyen en una misma dirección para hacer nuestra democracia mucho más fuerte. Así que, pues, encantado de estar con ustedes. Fíjense bien. Si nosotros entonces hablamos de transparencia en las sentencias de los órganos jurisdiccionales, necesariamente tenemos que hablar de una cuestión fundamental, y es cómo está regulada como tal la transparencia de los derechos humanos, particularmente en el contexto internacional, más allá del contexto nacional. El derecho de acceso a la información lo tenemos reconocido en varias disposiciones internacionales de las que México es parte. Y ustedes saben perfectamente que los tratados internacionales forman hoy parte del bloque de constitucionalidad que establece el párrafo primero del artículo primero de la Constitución. De tal manera que hoy encontramos que el derecho de acceso a la información, pues, se encuentra en los siguientes instrumentos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Carta Democrática Interamericana, y después en el artículo 6 de la Constitución. Si nosotros hablamos, y si hablo además de este tema con personas tan preparadas como todos ustedes, particularmente con magistradas y magistrados e integrantes de los poderes judiciales como de los organismos garantes, pues sé que esto sería solamente un pequeño recordatorio. Pero a veces el recordar, digamos, las cuestiones más importantes nos ayudan a tener claridad sobre a qué nos debemos y por qué hemos escogido esta misión de vida. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en cuál es el alcance o las funciones como tal que tienen los derechos fundamentales, pues yo les diría que hay dos funciones muy básicas de los derechos fundamentales, y esto ustedes ya lo saben. Y las funciones particularmente que tienen al día de hoy los derechos fundamentales en una democracia, particularmente en la esfera jurídico-política, son básicamente dos: una función de protección y una función de legitimación. Si nos ponemos a pensar de esta manera, pues si hablamos en primer lugar de la función de protección, pues todos sabemos el origen de los derechos fundamentales. Y sabemos que los derechos humanos, es decir, explicándolos de una manera sumamente positivista, jurídica, pues sabemos que son, establecen una especie de esfera protectora, objetiva, del desarrollo de una persona en una sociedad. Y que como tal esta esfera de protección jurídica, pues es como tal oponible a los poderes constituidos. Saben que me refiero con esto a... Esperen, déjenme silenciar aquí el micrófono, ya estuvo. Que saben que con eso me refiero a poderes constituidos, a los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, y que además, como ha dicho la Suprema Corte, en una evolución del constitucionalismo, pues los órganos constitucionales autónomos cobran la misma importancia que los poderes constituidos. De tal manera que los derechos fundamentales actúan, en primer lugar, para salvaguardar, digamos, al individuo frente a los poderes públicos.
Además, sabemos perfectamente que la naturaleza de cualquiera de estos poderes a los cuales se les debe de oponer estos derechos puede ser cualquiera de estos órganos. Y que además, unos derechos fundamentales establecidos en una constitución, pues actúan en primer término como un tope al legislador. Porque sabemos que el legislador, cuando desarrolla las leyes después de la constitución, pues evidentemente no puede invadir el aspecto subjetivo o el aspecto objetivo de protección constitucional de estos derechos. Desde luego, esta visión solamente puede entenderse ahí en las democracias, en donde hay un sistema efectivo de control de constitucionalidad de leyes, que como es el caso lo tenemos en México. De tal manera que además de limitar al legislador, pues evidentemente también limita a la misma administración pública, a los mismos jueces en sus sentencias y a cualquier acto del poder público. Si hablamos por otra parte de la función de legitimación, esta función es muy bonita. Porque no sé si les pasa, pero hay personas que, pues que como tal no son abogadas, no son abogados, no conocen de los temas que estamos aquí nosotros hablando. Bueno, no todos son perfectos, ¿no? También hay que aceptar eso. Pero fíjense, aquí hay una parte bien interesante. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos conversaciones con otras personas en las cuales hablamos sobre lo que es justo y lo que es injusto? En la cual nos referimos a que una situación que pasa, así sea lo más común, que pasa en nuestra casa, que pasa en nuestra calle, pues nos parece que es injusto o nos parece que es justo. Y si se fijan, este diálogo, esta conversación tan común, pues se encuentra como tal un fundamento que prácticamente lo tenemos en el inconsciente. Y que es que una función particularmente importante de los derechos fundamentales es distinguir lo justo del injusto. A lo mejor no sabemos de derechos, a lo mejor no sabemos de la Constitución, a lo mejor no sabemos de la Ley General de Transparencia, pero si algo no lo sentimos bien, alguna situación no la sentimos justa, pues lo más probable es que como tal esa situación está vulnerando un derecho fundamental. De tal manera que cuando me refiero a la función de legitimación de los derechos fundamentales, operan en primer lugar como criterios para distinguir lo justo de lo injusto. Es más, si ustedes se ponen a pensar en esta función, prácticamente el reconocimiento que ha tenido la creación de estados, digamos, en la evolución del constitucionalismo, la siguiente, por favor, en la evolución del constitucionalismo, ha sido cuando comienza una independencia o cuando comienza una revolución, pues como tal, siempre lo que se ha argumentado es que cuando un Estado pierde como tal la legitimidad para gobernar, que si se ponen a pensar, es prácticamente siempre el argumento de una independencia o de una revolución, es porque ha perdido esa legitimidad, porque no está justamente cumpliendo, muchas gracias, Angélica, porque no está cumpliendo como tal la función principal del Estado. ¿Cuál es la función principal del Estado de acuerdo a los grandes filósofos políticos que ha dado la historia del constitucionalismo y la humanidad? Aquello que decían Jean-Jacques Rousseau, John Locke, aquello que decía Montesquieu o que en su momento escribiría Edward Coke en sus sentencias. Y esto es que el Estado, esa ficción jurídica que nosotros creamos, como dice Hans Kelsen, pues está y existe solamente para garantizar los derechos y las libertades. Ese es el fin del Estado. Por eso nosotros aceptamos ceder la soberanía a un poder constituyente cuando establece una ley fundamental. Y que, como bien decía Kelsen, el Estado no existe hasta en tanto no existe la Constitución. Por eso hay una identidad, o puede decir que son sinónimos jurídicos. Pero como tal, si el Estado no cuida y no cumple esta máxima o este principio fundamental, pues como tal, pues no se está cumpliendo su fin principal. Por eso la función de legitimación, cuando se habla de derechos fundamentales, se habla justamente de esta función en la cual el cumplimiento, el respeto, la garantía de unos derechos por el Estado legitiman su propia actuación. Es más, fíjense qué fuerte. El mismo discurso de la legitimación de los derechos fundamentales,
El mismo discurso de la legitimación del Estado por el respeto de las libertades es el mismo que se utiliza hoy en plano internacional. Cuando un Estado, por ejemplo, quiere invadir a otro, a veces, justamente lo que argumentan es que como hay una violación masiva de derechos humanos, ese Estado, el orden jurídico imperante, ha perdido como tal el derecho de seguir gobernando. Ese es el argumento principal que la Organización de las Naciones Unidas utiliza para hacer una intervención humanitaria. De tal manera que podemos ver que estos argumentos, los cuales, claro, los que nos dedicamos a estos temas los conocemos de hace muchísimo tiempo, pero siguen habiendo todavía más creaciones y más argumentaciones sobre estas dos finalidades de los derechos fundamentales. Pero bueno, con base en esta introducción, pues me interesa ver con ustedes el derecho de acceso a la información. Espero que mi expresión sea correcta, pues es bastante nuevo en comparación con el ejercicio de otros derechos. No solo en México, sino que en el mundo. El hecho de considerar de que nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, tenemos el derecho de conocer qué hace el Estado, qué hacen los poderes públicos, qué sucede en la cosa pública, pues es algo bastante novedoso. Ni siquiera se había pensado después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y con la inauguración del Estado constitucional en Europa. Y no solo por aquello que limitaron los aliados a Alemania en 1949 y con la creación del Estado Social y Democrático de Derecho. Ni siquiera en ese momento se pensó que el derecho de acceso a la información era tan necesario. No es casualidad que el derecho de acceso a la información sea considerado como de tercera generación. Claro, sabemos las abogadas y los abogados que las generaciones de derechos nos sirven para distinguir cuánto estos han surgido. Pero esto desde luego no distingue sobre su importancia. Así como los derechos de primera generación, la libertad de expresión, la igualdad, el voto, la vida, la dignidad, cuando nace en el Estado liberal. O el derecho al trabajo, a la educación, a la tierra, a la seguridad social, a la salud, que nacen como de segunda generación cuando surge el Estado social en México y en Weimar en 1919. Pues bien, pues así hubo una tercera generación, después del Estado constitucional, en la cual nuevos derechos empiezan a cobrar una importancia tal porque de otra manera no puede entenderse la relación que hay entre el Estado y los ciudadanos. En este contexto, pues vamos a pensar en cuál ha sido la evolución del derecho de acceso a la información en México. Y vamos a ver que esto, pues, no ha sido del todo homogéneo. Ha sido una evolución que ha costado bastante trabajo. Ustedes ahí pueden ver una foto de la Suprema Corte. Fíjense, el 6 de diciembre de 1977 se modificó por primera vez el artículo 6 de la Constitución y solamente se añadió 10 palabras. Se puso, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Es más, esta frase de 10 palabras sigue ahí, en el artículo 6 constitucional. Pues bueno, fíjense ustedes en el tercer párrafo. Hubo una tesis aislada en 1985 por parte de la Corte en la que, interpretando los alcances del derecho de acceso a la información, pues se creía que, digamos, esta norma debía de interpretarse como un derecho particularmente especial para los partidos políticos. Y según la Corte, en 1985, dijo que este derecho era más bien una garantía social limitada a garantizar a los partidos políticos el acceso a los medios de comunicación. Es decir, que los partidos pudieran publicitar sus plataformas, pudieran hacer sus campañas en los medios de comunicación. De tal manera que esto no estableció o no buscó establecer una garantía social en favor de cualquier gobernado, sino que únicamente a los partidos políticos. Claro, es verdad que el primer establecimiento de este derecho en 1977 responde, digamos, a las propias dinámicas de la historia de México. Como ustedes saben, en 1977 hubo una reforma constitucional muy importante en materia política, que fue aquel año en el que comenzó, digamos, a cambiar la estructura constitucional del Congreso para, pues, justamente incluir a lo que se conocía como los diputados de partido, porque antes, digamos, pues nada más había como tal, ustedes lo saben, pues la representación política de un solo partido.
No es casualidad que en esa reforma de 1977 pues se haya incluido justamente estas 10 palabras del derecho de acceso a la información. Pues siempre en la evolución democrática pues comienzan a haber nuevas aristas sobre cómo ha de interpretarse el alcance de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Pero bueno, pues después, digamos, de esta reforma, pues hubo igualmente otra interpretación. Hubo un caso muy famoso, en el caso de la Suprema Corte, derivado o conocido como la matanza de Aguas Blancas, en la cual ahí necesariamente la Corte empezó a ampliar un poco más el derecho de acceso a la información en su interpretación, pero lo cierto es que lo seguía limitando muchísimo. Y la Corte lo que dijo fue, a ver, de lo que se trata el derecho de acceso a la información es que es una garantía individual, limitada, como es lógico, por los mismos intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto de los derechos de tercero. Claro, se empezaba a ver que este era un derecho, digamos, de las ciudadanas y de los ciudadanos, pero con mucha limitación, dijo la Corte, porque pues sabemos que la sociedad tiene sus propios intereses y que claro, pues nunca hay que lastimar derechos de terceros y pues no sabemos si se pueda pedir una información y esto puede afectar a un funcionario público. Seguía mirándose como, pues de una manera sumamente restrictiva. Pero las verdaderas reformas vinieron después. Si nos ponemos a pensar en cuáles fueron, digamos, las reformas más relevantes que pudieron haber, que podemos decir de una manera muy sintética, pues me interesa ver con ustedes particularmente 3. En primer lugar, yo lo que mencionaría sería pues la reforma del 20 de julio de 2007. Estamos hablando, digamos, en la misma evolución. Y en esta reforma como tal, pues se comenzó a reconocer explícitamente esos avances interpretativos de la Suprema Corte y empezó a establecerse que este derecho de acceso a la información pues comenzaba a ser, era un derecho como tal de cualquier ciudadano, sin demostrar como tal interés alguno. Y que este derecho de acceso a la información podía ser como tal ejercido delante de cualquier órgano del Estado, cualquier órgano que ejerciera recursos públicos, que ejerciera actos de autoridad. Vamos a ver que todavía este concepto se amplió posteriormente. Y dando un salto, y perdonen ustedes que de estos saltos tan grandes, pero pues es para que nos dé tiempo de ver todos los temas tan interesantes que surgen por esto. En el 7 de febrero de 2014 se modificó también el marco constitucional. Se puso de manera más explícita el funcionamiento del actual Sistema Nacional de Transparencia, como del INAI, hacerlo un órgano nacional. Y además se incluyó en el artículo 73, que como todos sabemos son las facultades del Congreso para hacer nuevas leyes, pues la posibilidad de hacer una ley general de transparencia. De tal manera que el 4 de mayo se aprobó justamente este marco constitucional. Yo sé que ustedes saben cuáles, digamos, las diferencias de una ley general y una ley federal. Y es que la fracción 21 del artículo 73, pues establece en su segundo párrafo, establece la definición de una ley general. Y dice que las leyes generales coordinan a la federación, a los estados y a los municipios. ¿Qué significa esto que establece el marco constitucional? Sabemos que la Suprema Corte, en su interpretación, ha dicho que en un parámetro de regularidad constitucional, cuando una ley federal o estatal contradice una ley general, sucede como, pues, en un sistema lógico de regularidad constitucional. La ley general está por encima y, por tanto, se ha de declarar esta contraria a la ley general, ilegal, y además, es decir, la ilegalidad por contradecir una ley de mayor, de una jerarquía superior, y además contraria esto al artículo 73, fracción 21 de la Constitución, lo cual una ley federal o una ley estatal que contradiga una ley general, pues es contrario a la Constitución y por tanto debe declararse inconstitucional. Por eso, digamos, la enorme importancia de una ley general, porque digamos que, como dice el marco constitucional, ayudan a coordinar la federación, los estados y los municipios. Si hablamos entonces del derecho de acceso a la información que está previsto en el artículo 6 constitucional,
Pues todos sabemos entonces que desde el primer párrafo, en la parte última del primer párrafo, encontramos que es garantizado por el Estado. Y por tanto, que toda persona tiene el derecho a libre acceso a la información, así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Estas características a mí me parecen fundamentales y las vamos a ver inclusive en un momento, porque el derecho de acceso a la información guarda una especie de interpretación muy parecida con el derecho a la libertad de expresión. Fíjense, el parámetro normativo para garantizar el derecho de acceso a la información no solamente cubre o protege la posibilidad que yo le pueda pedir una información a un órgano del Estado, sino el hecho también de que con base en esa información que yo recibo, yo la pueda compartir, yo la pueda difundir, porque eso es justamente la democracia deliberativa. ¿Cómo se fortalece una democracia deliberativa? Como decía Carlos Nino, se fortalece no por el hecho de lo que yo simplemente piense. Todos sabemos perfectamente que una persona que se cierra a los juicios de los demás, que se cierra al mundo, que se cierra a escuchar opiniones, a escuchar sugerencias, a escuchar consejos, pues es una persona muy limitada. Porque en cambio, si entre nosotros, como tal, compartimos información, escucho lo que ustedes tienen que decir, escucho sus opiniones, eso necesariamente aumenta no solo la democracia deliberativa, sino que fortalece el ideal democrático, porque nuestro juicio crítico se vuelve mucho más fuerte. Y eso me parece que es un tema fundamental del derecho de acceso a la información. Pero bueno, pues de tal manera que esto habla, digamos, sobre el derecho de acceso a la información. Y desde luego que por eso, y perdonen ustedes si voy un poquito rápido, pero para que nos dé tiempo. Pues el derecho de acceso a la información, por tanto, debe de mirarse, esto a mí me gusta mucho. El derecho de acceso a la información debe mirarse como una llave para lograr la eficiencia y la eficacia en las acciones del Estado. Mientras más yo sepa qué hace el Estado, más entonces tengo control y puedo opinar sobre cómo se están ejerciendo los recursos públicos, cómo se están rindiendo cuentas. Puedo mirar cómo son sus operaciones. El hecho de que yo pueda acceder a la información del ejercicio público, esto necesariamente abona no solo en la confianza de la ciudadanía y no solo en la posibilidad de prevenir cada vez más la corrupción, sino que también yo puedo opinar sobre los abusos, los errores y las debilidades en el sector público. Puedo tener inclusive pues más información sobre cómo se ejercen como tal, cómo puedo ejercer como tal más mis derechos. Es más, justamente esta ha sido la línea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado de acuerdo a la misma Convención Americana. En una sentencia, en una fantástica sentencia, se los recomiendo mucho, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes pueden ver los alcances que dijo la Corte Interamericana sobre el derecho de acceso a la información. Y por cierto, ¿saben quién fue el redactor de esta sentencia? Fue el entonces juez mexicano Sergio García Ramírez, que por cierto ustedes lo pueden ver en esta foto en primer plano. Él fue quien proyectó, digamos, esta sentencia. El caso de Claude Reyes y otros contra Chile, en la cual señaló que el derecho de acceso a la información protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. ¿Y cómo debe entenderse el Estado? Pues como el conjunto de funciones que tiene como tal esta ficción jurídica. ¿Cuáles son las funciones del Estado básicas? Legislar, ejecutar, juzgar. Y si le sumamos a aquellos que tienen los órganos autónomos, se suman a la visión de Estado. Y por tanto, cualquier información que con el ejercicio de sus funciones estos tengan, son susceptibles de ser pedidos por cualquier ciudadana o por cualquier ciudadano. Y además, aquí dijo la Corte Interamericana, también ampara el derecho a las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. De tal manera que esas limitaciones no pueden como tal hacerse por un órgano público. Claro, vamos a ver que como
como cualquier derecho fundamental, eso también ya lo sabemos todos. Evidentemente, todo derecho no es ilimitado. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la libertad de expresión, pues claro, es verdad que yo puedo decir lo que quiera y puedo salir a la calle a manifestar mis ideas de la manera que yo quiera, siempre y cuando no lastime derechos de terceros. Lo mismo ocurre con el derecho de acceso a la información. Como todo derecho fundamental, tiene limitaciones. Y vamos a ver cuáles son las dos limitaciones básicas que tiene un derecho de acceso a la información y cómo el Estado tiene la carga de la prueba para justamente limitar esta posibilidad. Pero bueno, pues esta sentencia de Claude Reyes contra Chile, se lo recomiendo muchísimo. Tiene unos alcances, la verdad es que yo disfruto mucho en lo particular. Tenía aquí, digamos, una síntesis de la sentencia. Yo se los mando con muchísimo gusto para que ustedes lo tengan. Si hablamos, fíjense, de cuál ha sido la interpretación de la Suprema Corte sobre el derecho de acceso a la información, la Corte ha dicho algo bien interesante. Ha dicho que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, en primer lugar, como una especie de derecho llave, una especie de precondición para que yo pueda ejercer a cabalidad mis derechos económicos, sociales y culturales. Es más, esto permite a las ciudadanas y los ciudadanos, ha dicho la Corte, el desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Por eso la misma Corte ha dicho, el hecho de que este derecho de acceso a la información se comparta, se ejerza y justamente se transmita, pues eso abona en la propia dimensión colectiva de los derechos. Hay una dimensión colectiva del derecho de acceso a la información que es pilar en los estados democráticos. Pues justamente esto permite un intercambio libre y abierto de información, particularmente aquella que critica al Estado, lo cual fomenta necesariamente el ejercicio de la tolerancia, pues el hecho de que todos podamos opinar, eso abona en la misma pluralidad. Y esto es algo relevantísimo al momento de ejercer como tal, pues, un mismo derecho para incentivar la propia transparencia. Ahora vamos a hablar de cosas un poquito más técnicas, de manera muy rápida. Como sabemos, con la reforma de la Ley General, o más bien con la creación de la Ley General en el año 2015 y con la reforma previa en el año 2014, previamente la de 2007, pues hubieron nuevos conceptos que tiene el marco, digamos, de la Ley General de Transparencia. Y me interesa hablar con ustedes sobre pues, un concepto que cada vez se habla más, es un concepto básico, pero que me interesa ver sus alcances con ustedes. Y esto es lo que nosotros entendemos por sujetos obligados. Cuando hablamos como tal de sujetos obligados, tenemos que referirnos a una relación jurídica. Como todos sabemos, cuando hablamos de un contrato, por ejemplo, piensen ustedes en una compraventa, pues sabemos que hay un comprador y hay un vendedor. Si hablamos de la relación de mandato, pues hablamos de un mandante y un mandatario. En cualquier relación jurídica, por lo general, hay dos partes. Puede haber más, puede haber tres, desde luego, y puede haber más. Lo mismo, algo sucede parecido con el derecho de acceso a la información. Hay dos partes. El que pide una información y el que la tiene que dar. Y de aquí se desprende justamente el concepto de sujetos obligados. Si hablamos, por ejemplo, de estos conceptos, tenemos que distinguir entre sujeto activo, sujeto pasivo y sujeto obligado. Sujeto activo, básicamente es que, conforme al principio de la universalidad de los derechos fundamentales, puede ser cualquier persona. Vamos a ver más adelante que cualquier persona, sin ni siquiera acreditar el interés por pedir una información, es más, pudiendo poner en la solicitud que se llama Mickey Mouse o Elvis Presley o James Bond, el Estado está obligado a darle una información. Que, por cierto, yo nunca lo he hecho, pero se me antoja. Todo aquello que quise ser de niño, pues es una buena posibilidad ahí para firmar como hubiera querido. Y el Estado tiene la obligación de dar esa información. Antiguamente se veía que, en contraposición con el sujeto activo, pues el sujeto pasivo sería entonces el órgano del Estado que como tal
está obligado a dar la información. Y esto se puso, digamos, en la reforma constitucional del año 2007. Pero en la reforma del 2014 cambia completamente esta visión. Y ahora el nombre que recibe todo órgano del Estado o autoridad que debe dar una información se llama sujeto obligado. Me interesa con ustedes destacar este concepto. Déjenme inclusive, subo la presentación que la vean un poquito más. Me interesa con ustedes ver este concepto porque tiene algo muy relevante. Cuando nosotros hablamos de sujetos obligados, sabemos que hablamos, o lo primero que nos viene a la mente, es que cualquier órgano del Estado que nosotros nos imaginamos, vamos a pensar, ¿cuáles son los primeros que nos imaginamos? Pues cualquier órgano de la administración pública, vamos a hablar del ámbito federal, que de acuerdo al artículo 90 constitucional depende del presidente de la República, o en las cámaras del Congreso, o en los órganos del Poder Judicial. Pero hablar de sujeto obligado, pues es un tema muy complejo, porque justamente este concepto fue reformado en el año de 2014. Fíjense ustedes lo que debe entenderse por sujeto obligado de acuerdo al marco constitucional y de acuerdo a la ley. Sujeto obligado es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal y municipal. Quiere decir que cualquier órgano del Estado, creado por la Constitución, creado por una ley, o es más, pudiendo ser una entidad de interés público como un partido político que recibe recursos públicos. O es más, una empresa en donde hay participación estatal. O es más, una persona moral, vamos a pensar una empresa privada, una constructora, en la cual vamos a pensar que gana un contrato privado, administrativo, una licitación para hacer una carretera. Dado que va a recibir recursos públicos por los actos que ejerza con esos recursos o durante ese tiempo, se puede considerar un sujeto obligado y tenemos todo el derecho para preguntarle lo que nosotros queramos. Claro, que tenga que ver con esos recursos y con ese proyecto. De tal manera que si se fijan, el concepto de sujeto obligado pues ha tenido una especie de revolución en el sentido de que pues toda aquella persona físico-moral, todo aquel órgano del Estado que ejerza o que reciba recursos públicos o que ejerza un acto de autoridad, pues debe considerarse como sujeto obligado. ¿Saben cuántos sujetos obligados tenemos al día de hoy en el año 2021? 863 en el ámbito federal. Si sumamos los del Sistema Nacional de Transparencia, pues ya se imaginarán, es decir, la de todos los estados, pues ya se imaginarán el número al que esto puede ascender. Pero bueno, pues básicamente digamos, es este concepto tan novedoso, tan revolucionario, positivamente, desde luego, que supone los sujetos obligados. Si hablamos, por ejemplo, de los principios y bases del derecho de acceso a la información, pues también tiene un punto fundamental. Y esto es, pues, evidentemente, tenemos que partir de un principio básico de la Constitución para entender la transparencia. Y este principio básico es el principio de la publicidad de la información. ¿A qué me refiero con el principio de la publicidad de la información? Es más, es como cuando los penalistas nos hablan de la presunción de inocencia. Oiga, profesor de Derecho Penal, ¿qué significa la presunción de inocencia? Mira, básicamente, presunción de inocencia significa que tú eres inocente y vas a ser inocente siempre hasta que se presuma lo contrario. ¿Cómo se presume lo contrario? Con una sentencia definitiva en la cual, por medio de un procedimiento legal, por un debido proceso, haya pruebas lo suficientes que hayan permitido condenarte con esta sentencia. Con eso se desvirtúa la presunción. Pues bueno,
Algo parecido pasa en el derecho de acceso a la información. El principio de publicidad de la información significa que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo o entidad federal, estatal o municipal es pública, salvo que caiga en una de las hipótesis de reserva. Es decir, salvo que se pruebe lo contrario, pero con una carga argumentativa muy fuerte, porque en principio, pues esa información siempre es pública. Eso es a lo que se refiere la Constitución con el principio de publicidad de la información. Toda información es pública, salvo que se recaiga en alguna de las hipótesis sobre su limitación, que vamos a ver en un momento de manera muy rápida, que estas hipótesis excepcionales, pues son la reserva y la confidencialidad, es decir, cuando se clasifica una información. A mí me encanta, por cierto, este tema, porque cuántas veces no nos hemos topado con funcionarios públicos en otro lugar, ¿no? Y, oiga, ¿me puede dar, no sé, vamos a pensar, ¿me puede dar información sobre mi expediente de tal o se me puede dar información sobre tal cosa? Y nos dice, no, es que eso es confidencial. Oiga, el tema de confidencialidad ya es algo que está regulado en la ley. O sea, no cualquier cosa es confidencial. Y para que sea confidencial o clasificado o reservado, es algo muy complejo. Y este es un tema fundamental. Pero bueno, cuando hablamos entonces del principio de publicidad de la información, esto tiene consecuencias jurídicas o esto tiene tres implicaciones. La primera, obliga necesariamente a una interpretación restrictiva de las excepciones en los ámbitos legislativo, administrativo y judicial. ¿A qué se refiere con esto? Con esto nos referimos a que siempre debe de mirarse la publicidad de la información en un plano expansivo. ¿A qué me refiero con un plano expansivo? Es decir, ante la duda, la información debe ser pública. De tal manera que cuando los ámbitos legislativo, administrativo y judicial tengan duda, por el contrario, hay una interpretación restrictiva a las excepciones de publicidad. Siempre se debe de potenciar el derecho de acceso a la información. Claro, es verdad, todos los derechos fundamentales deben de potenciarse de acuerdo al principio pro persona del artículo 1 de la Constitución. Pero en este sentido y atendiendo al principio de publicidad de la información, esto debe ser una cuestión básica. Segunda, que siempre, digamos, los poderes públicos deben de motivar las razones por las cuales la divulgación afectaría el bien jurídico protegido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando verdaderamente un órgano del Estado, un sujeto obligado, tenga suficientes razones para no publicar una información, ya sea porque tiene la obligación de publicar esa información en la ley general, en las obligaciones de transparencia del artículo 70, o porque una información que se le pide en una solicitud de acceso a la información considera que dañaría el interés público, la seguridad nacional, tiene que argumentar muy fuerte. Tiene una especie de carga de la prueba para argumentar el por qué esa información no puede ser pública. Y número 3, que en caso de duda, se debe de privilegiar su publicación, como la presunción de inocencia. En caso de duda, esa persona debe ser considerada inocente. En el caso de la publicación de la información, esa información debe ser publicitada. Pues bueno, a partir de estos principios, hay también otras consecuencias jurídicas que sucedieron con el principio de publicidad de la sentencia y con la reforma constitucional. Y es que para que el derecho de acceso a la información pueda ejercerse a cabalidad, pues necesariamente esto involucra la necesidad de que los sujetos obligados, los sujetos pasivos, tienen la tienen la obligación de siempre documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Difícilmente yo puedo ejercer mi derecho de acceso a la información para pedir cualquier información que yo quiera de ese sujeto obligado, si por el contrario ese sujeto obligado no documenta cualquier función que tiene atribuida o cualquier competencia que tiene atribuida por la Constitución. Es más, si nos ponemos a pensar de una manera muy sintética, desde luego, y siempre toda generalización tiende al error,
Si pensamos cuál es el instrumento primario con el cual los poderes judiciales trabajan, pues son las sentencias. Y sabemos todas las abogadas y los abogados que en un expediente judicial, todo aquello que no obre en el expediente, ¿cuántas veces no nos enseñaron eso cuando éramos pasantes? Todo aquello que no obra en el expediente no existe en el mundo del derecho. Y es más, para que en un debido proceso legal cualquier actuación sea válida, haya existido, tiene que obrar un acuerdo de por medio. Bueno, así con esa lógica, así sucede con cualquier órgano del Estado. Todo aquello que no obre en un documento que ese órgano del Estado, que ese sujeto obligado no haya hecho, pues eso no podría pedirse en un derecho de acceso a la información. Por eso entonces la Constitución pone la obligación de que en todas las funciones que ejerce un órgano del Estado, un sujeto obligado siempre se debe de documentar necesariamente. Y eso que se documenta formará parte, tiempo después, de lo que se conoce como los famosos archivos. Y por eso hubo que hacer también una ley general sobre archivos y documentación. Pues la historia, esto me gusta mucho, lo decía el presidente del INAI, me encanta esta frase, la historia está en los archivos. La historia del desarrollo de un país está en el fondo archivístico y en la documentación que nosotros guardamos para recordar cuáles fueron nuestros actos. Por eso digamos que la necesidad de que todo acto, todo poder público de todo acto se debe de documentar en cada sujeto obligado el ejercicio de sus funciones. Y cualquier persona, además, y esto es lo que decíamos hace un momento, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificación alguna, tiene o tendrá derecho de acceso gratuito a la información pública. Y esto me parece que es un tema, desde luego, crucial. Si hablamos, por ejemplo, también de una cuestión muy técnica, déjame tomar tantita agua. ¿Voy a buen ritmo? ¿No voy muy rápido? ¿Todos bien? Si hablamos, por ejemplo, muchas gracias. Fíjense, si hablamos, por ejemplo, de cuáles son los mecanismos para defender el derecho de acceso a la información, pues sabemos que hablamos de una cierta etapa de procedimientos de acceso y revisión. El mecanismo, o con mecanismo, nos referimos al procedimiento de acceso que se desarrolla ante una autoridad u organismo que tiene la información. Por ejemplo, si yo quiero ejercer mi derecho de acceso a la información ante, vamos a pensar, lo que ustedes quieran, ante una empresa de participación estatal, Pemex, por ejemplo, y dado que Pemex es un sujeto obligado, pues yo tengo el mecanismo de la solicitud de acceso a la información. Yo presento mi solicitud, puede ser física o puede ser por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una maravilla, que de manera pues rapidísima puedo hacerla llegar, y por tanto el sujeto obligado tendrá la obligación de responder. ¿Qué sucede si el sujeto obligado no me responde? Que esto ya no suele pasar, porque cada vez hay, desde luego, pues más cultura sobre la transparencia. Pero ¿qué sucede si el sujeto obligado no me responde? ¿O qué sucede, por ejemplo, si el sujeto obligado me responde de una manera que yo no estoy de acuerdo? Vamos a pensar que me niega la información porque la clasifica, o porque me dice que esa información no existe, cuando yo estoy seguro que existe. Pues para eso entonces se crea lo que nosotros conocemos como el procedimiento de revisión. Es decir, la posibilidad de poder interponer un recurso que sustancia el órgano garante. Si yo esta solicitud, vamos a pensar que la interpuse ante un órgano local, el recurso de revisión pues va a ser resuelto, digamos, por el organismo local. Si este es federal, el recurso de revisión pues lo va a conocer el organismo federal. Yo sé que todos sabemos de esto y sabemos que ante el organismo local pues puede proceder el recurso de inconformidad y que además, y esto es lo que me interesa destacar, cuando digamos un recurso de revisión resuelto al final, vamos a pensar por el INAI, la Constitución establece que sus decisiones son inatacables, que son definitivas. Claro, inatacables en el marco de la legalidad y que los sujetos obligados no pueden, bajo ninguna circunstancia, interponer recurso alguno. Hay una excepción que marca la Constitución para el consejero jurídico en el caso de seguridad nacional, pero bueno, eso no lo vamos a tocar.
Pero en cambio los ciudadanos sí pueden interponer, como todos sabemos aquí, un juicio de amparo indirecto en contra de la decisión del mismo órgano nacional garante. Bien sabemos que el amparo indirecto, si bien sirve para interponerse contra normas autoaplicativas o contra actos de autoridad, también es susceptible de interponerse contra procedimientos seguidos en forma de juicio, procedimientos administrativos. De tal manera que por eso pues, puede interponerse también un juicio de amparo indirecto. Y muy rápido para tocar el tema del Poder Judicial y pues tocar el tema que más quiero tocar con ustedes, pues en esta reforma, como todos sabemos, en el año 2014, pues se creó, digamos, este Instituto Nacional de Transparencia. Y como sabemos, el INAI, déjenme les pongo la presentación, como todos sabemos, el INAI, pues es un órgano garante federal y más que nada, pues nacional, que tiene plena autonomía constitucional, que puede revisar al final, digamos, como intérprete máximo de legalidad, pues todos aquellos actos de los poderes y organismos autónomos federales como locales en recurso de inconformidad. Y que además, como órgano constitucional autónomo, pues sabemos que también cuenta con legitimidad para interponer controversias constitucionales y que además encabeza, de acuerdo al mismo artículo 6º constitucional, como también estableció en la Ley General, pues diversos sistemas de coordinación en materia de transparencia. Ahora, si nosotros hablamos, y vamos a hacer aquí un cambio exabrupto de tema, si nosotros hablamos del Poder Judicial en México, pues tenemos que referirnos a varias cosas. Tenemos que referirnos, en primer lugar, que cuando hablamos vamos a pensar de un tema que a mí me gusta mucho. Y si hablamos nosotros de lo que se conoce como el control judicial de constitucionalidad, pues hay que decir que México tiene un sistema mixto. ¿Por qué México tiene un sistema de justicia constitucional mixto? Y perdonen ustedes que haga este cambio tan rápido de tema y tan exabrupto. Porque sabemos que México tiene un sistema mixto de justicia constitucional porque por una parte tenemos un sistema difuso, como se estableció en Estados Unidos hace muchísimos años. Ustedes saben que en Estados Unidos, particularmente con una sentencia en el año de 1803, con la sentencia de Marbury contra Madison, se estableció como tal un sistema de control judicial de constitucionalidad en la que cualquier juez, cuando considera que una norma es contraria a la Constitución, puede inaplicarla para aplicar de manera directa a la Constitución. De tal manera que por el principio de stare decisis en los Estados Unidos, pues todo juez y todo tribunal quedó obligado al precedente. Nosotros en México tenemos una parte difusa. En primer lugar, teníamos una parte semidifusa desde, como todos nosotros sabemos, desde el año 1847, cuando el juicio de amparo por Mariano Otero se estableció a nivel federal. Bien saben ustedes que el juicio de amparo, como una creación de Crescencio Rejón para la Constitución de Yucatán en el año de 1841, como una respuesta al sistema centralista de la Constitución de 1836, pues justamente se estableció esto para garantizar los derechos como tal, o las garantías, entonces garantías individuales, los derechos humanos o los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de cualquier ciudadano y cualquier ciudadano. ¿Por qué esto era un sistema semidifuso? Porque como sabemos, el juicio de amparo nada más podía interponerse ante los jueces y tribunales federales, de tal manera que no había una protección constitucional de los derechos en el ámbito local, en primer lugar. En segundo lugar, como sabemos, el sistema difuso evolucionó en México de una manera tremenda, pues como ustedes saben, en el año de 2009, por la sentencia Rosendo Radilla contra los Estados Unidos mexicanos, resuelta por la Corte Interamericana, y particularmente en el párrafo 339 de la sentencia que se condena a México por hacer un control difuso de convencionalidad. Y que después esto después reforzado, por una parte, con la resolución de varios 912 del año 2010 y después con la reforma de derechos humanos del año 2011, en la que, en pocas palabras, cualquier juez y tribunal puede inaplicar una norma cuando considera que es contraria a la Constitución, potenciando el principio pro persona que establece el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Eso nos convirtió en un auténtico sistema difuso de control constitucional. Por otra parte, como sabemos, tenemos también un modelo
europeo, solamente en la Suprema Corte. Ustedes saben que el modelo europeo de justicia constitucional creado por Hans Kelsen en la Constitución de Austria del año 1920, con la cual un tribunal constitucional podía tener la función de expulsar una norma jurídica por ser contraria a la Constitución, lo que Kelsen le llamaba el monopolio de rechazo, pues lo tiene la Suprema Corte desde la reforma constitucional de 1994, con la acción y con las controversias. Pues bueno, pues partiendo, digamos, de este sistema mixto de control de constitucionalidad y viendo, digamos, las enormes ventajas que tuvo y que tiene el Poder Judicial, pues también hay que partir de una cosa, y ya nada más para tocar y terminar ese tema. Como ustedes saben también, a partir, digamos, de la reforma constitucional del año 2011, y esto me parece muy interesante y hay que decirlo, pues también hubo, digamos, varias interpretaciones sobre cuál era, digamos, el alcance que había entre los derechos humanos establecidos en la Constitución y los establecidos en los tratados internacionales por el bloque de constitucionalidad abierto por el criterio aperturista que tiene el párrafo primero del artículo primero de la Constitución. Y como ustedes saben, todo este debate pues culminó hasta la contradicción de tesis 293 del año 2011, en la que la Corte resolvió, a mi juicio, desde luego, resolvió una parte muy positiva y otra parte que para muchos es controvertida. Y que tiene que ver, esta parte controvertida es qué sucede si hay una limitación o una contradicción entre un tratado internacional en materia de derechos humanos y un derecho humano establecido en la Constitución. Y la Corte señaló en esta contradicción de tesis, como ustedes saben, que debe de estarse, digamos, el criterio dentro del orden nacional debe estarse a lo establecido en la limitación de la Constitución. Debe de preferirse la Constitución al Tratado Internacional en materia de derechos humanos, en caso de contradicción o en caso de limitación. Y la parte muy positiva de esta sentencia, de la 293 del año 2011, muy positiva, es que pues estableció que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con independencia de si México, los Estados Unidos mexicanos, fue un Estado parte en la resolución, es obligatoria para todos los jueces y tribunales. Esto tuvo un impacto tremendo en la manera de concebir nuestro derecho y particularmente la regulación jurídica de los derechos humanos en México. ¿Por qué razón? Porque lo que yo siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos es lo siguiente. Si ustedes tienen un caso, están defendiendo un caso, lo primero que tienen que hacer, en donde evidentemente se involucra un derecho humano, lo que ustedes tienen que hacer primero es meterse a la página de la Corte Interamericana, buscar qué sentencias la Corte ha hecho, mirar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no es, digamos, como la mexicana, con un rubro y un texto, sino simplemente se refiere a la ratio decidendi de la sentencia, y ver si en los párrafos que están numerados, a mí me gustan mucho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ver si hay algún argumento que te dé la razón. Porque si te da la razón, tienes el argumento ganador. Como decía Ronald Dworkin sobre las cartas de triunfo, es como si estuvieras jugando póker. Haz de cuenta que a ti te llega el par de ases de inicio y sabes de antemano que tengan lo que tengan tus oponentes, tú vas a ganar la partida hasta ese momento. Así que apuéstale todo, decía Dworkin. Lo mismo sucede con los derechos humanos. Dworkin decía que cuando en un litigio nosotros comprobamos que se vulnera en una democracia, obviamente, que se vulnera un derecho humano, nosotros vamos a ganar. Por eso es tan importante, con base en la contradicción de tesis 293 del año 2011, estar continuamente pendientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque tenemos la obligación, los jueces particularmente y tribunales, tienen la obligación de siempre estar acorde con esta jurisprudencia. Y eso, a final de cuentas, potencia nuestras sentencias, potencia la habilidad del juez, hace mucho más atractiva la función de los jueces. Y además, si se fijan, la parte última final es que este diálogo, esta cultura sobre los derechos y las libertades, pues nos ayuda cada vez a ser abogadas, abogados, juezas, jueces, magistradas, magistrados, pues dentro de un sistema en la cual
cada vez hay más juicio crítico sobre la legitimidad y sobre la función de protección de derechos fundamentales del que tanto hemos hablado. Pero bueno, pues por eso digamos los alcances de esta reforma. Ahora sí, hace un momento hablábamos de que todo el derecho de acceso a la información y toda la información siempre es pública, salvo cuando hay ciertas excepciones. Y cuando hablamos de las excepciones, necesariamente tenemos que referirnos a la excepción del principio de publicidad. Claro, decíamos hace un momento que el principio de publicidad que establece la Constitución, pues se refiere a que toda la información siempre es pública, salvo que hay excepciones. ¿Cuáles son las dos excepciones? Y esto nos va a ayudar a entender sobre todo mejor por qué, digamos, el alcance de la reforma de la fracción segunda del 73. ¿Cuáles son las dos grandes excepciones al principio de publicidad? La información reservada y la información confidencial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información reservada? Cuando hablamos de información reservada, pues nos referimos a aquella que es clasificada temporalmente, es decir, no puede ser para siempre, por razones de interés público o de seguridad nacional. El plazo es de 5 años, inclusive 5 años renovables. Pero aquí la gran obligación de toda autoridad es demostrar que la divulgación de la información causaría un daño al interés público. Este argumento o esta carga de la prueba, es más, como decía Robert Alexy, este juicio de proporcionalidad para demostrar que se causaría mayor daño si yo doy una información. Vamos a pensar que somos una autoridad a la que nos pidió. Y que nosotros estamos seguros que abrir determinada información causaría un daño. Es decir, tiene más consecuencias darla para el interés general que para la persona en particular. Tenemos que argumentar de manera muy fuerte por qué esa información es reservada. Y esta argumentación se llama la prueba de daño. La prueba de daño, este es el segundo párrafo, es un análisis basado en elementos objetivos y verificables en los cuales debe de comprobarse un riesgo real y demostrable en perjuicio del interés público o la seguridad nacional. Oiga, yo quiero conocer, esto fue una solicitud de acceso a la información bien interesante hace unos 5 años, yo creo, o hace unos 7 años. Me parece, no me acuerdo si el presidente de la República en ese momento era el presidente Peña o estaba el presidente Calderón, no me acuerdo muy bien. Pero llegó una solicitud de acceso a la información bien interesante. Fíjense, si ustedes, y esto a mí me gusta mucho, cuando ustedes vuelen la siguiente vez a la Ciudad de México, que espero que sea pronto y que pues tengamos condiciones de mayor y mejor normalidad. A mí me gusta muchísimo siempre pedir ventana. Desde niño me han gustado las ventanas en el avión. Y sobre todo el lado izquierdo, cuando voy a la Ciudad de México. Porque por lo general los aviones, cuando entran a la Ciudad de México, por lo general toman la misma ruta. No importa que vengan desde un lado, se tienen que dar la vuelta. Es una especie como de formación de los aviones para entrar, digamos, al espacio aéreo ya de la Ciudad de México y poder aterrizar, ¿no? O sea, para que los aviones vayan formados. Bueno, pues la ruta, digamos, es que los aviones entran casi siguiendo el periférico, se puede ver siempre el segundo piso. Pónganse a pensar cuando han entrado a México, a la Ciudad de México. Pasan por arriba de Reforma, del castillo de Chapultepec. Si lo están viendo del lado izquierdo, por eso pidan ventana al lado izquierdo. Se ve Reforma y pasan por encima de Chapultepec y de Los Pinos. Se alcanza a ver perfectamente la casa del presidente, la ex casa del presidente. Y luego, si ustedes se fijan, el avión da una vuelta en el World Trade Center. Es como un punto de referencia para el piloto y a partir de ese momento, pues se perfila ya para la pista. Es un punto que no falla. Bueno, pues esto a mí siempre me surgió una duda. Y una duda es que, por ejemplo, en Washington, D.C., pues que un avión pase cerca de la Casa Blanca es prácticamente imposible, porque saben que es un tema de seguridad nacional. Bueno, pues una vez llegó una solicitud de acceso a la información interesantísima. Y fue una solicitud de acceso que se interpuso a Presidencia de la República. Y le pidieron a la oficina del presidente, quiero saber las bitácoras de vuelo
del presidente de la República en el año en lo que queda del año. Es decir, cuáles son los vuelos que tiene registrado y por dónde va a pasar. Y es información pública. Desde luego, Presidencia de la República negó la información, porque imagínense ustedes tener exactamente esa información, por dónde va a pasar, los horarios, pues eso no puede ser. Es algo, digamos, que hace peligrar inclusive la misma vida del presidente. ¿Cuál es el negativo? Digamos que nosotros platicando sobre esto, vamos a pensar que no hemos llevado esta charla y vamos a pensar que no sabemos o no conocemos temas de transparencia. Evidentemente el tema pues, nos parece delicado, pero dado que ya sabemos sobre este tema y sabemos que la Constitución protege un principio de publicidad de la información y que en principio toda la información es pública, ¿cuál puede ser el argumento fuerte de la autoridad para negar ese tipo de información? Esa es la prueba de daño. El comprobar con suficientes tablas, con una prueba fuerte argumentativa, la prueba de daño, el por qué dar esa información puede causar un peor perjuicio, no solo al interés general, sino a la seguridad nacional. Ese es un perfecto ejemplo de cuándo actúa justamente la prueba de daño. Pero tratándose de información reservada como esta, es decir, aquella información que por cierto tiempo se reserva y que solamente se puede reservar cuando pues puede perjudicar el interés público o la seguridad nacional, pues se requiere esta argumentación de la autoridad. Pero en cambio, esto no es lo mismo cuando hablamos de la información confidencial. La información confidencial es distinta a la reservada por una razón, porque la información confidencial nunca es pública y solamente es accesible por su titular o representante legal. Es más, esta protección de esta información tiene que ser en sentido amplio y nunca está sujeta al principio de máxima publicidad. ¿Cuál podrá ser la información clásica confidencial, si me permiten el nombre o me permiten el concepto? Evidentemente, los datos personales. Mi nombre, dónde vivo, las creencias, ideología, preferencia sexual, edad, cuestiones que atañen a ser identificable a una persona, necesariamente es información confidencial, porque eso no tiene por qué interesarle al público. No se trata de información pública. No hay recursos públicos de por medio. Y la información confidencial, que también hacen identificable a una persona, esta no necesita como tal prueba de daño, porque es confidencial por el propio Ministerio de Ley, pues está involucrada también con los secretos comercial, bancario, fiduciario, fiscal y postal. De tal manera que, eso sí, esta información, pues, no tienen necesariamente que, esta información no se tiene que argumentar y simplemente, dado que es información confidencial, pues no está sujeta al principio de publicidad. Evidentemente, y esto ustedes lo saben, cualquier órgano del Estado, cuando se le pide una información, ese órgano del Estado, todo órgano del Estado cuenta con un comité de transparencia, que es como una especie de órgano dentro del órgano, en el cual este comité de transparencia puede justamente o tiene que aprobar cuando una información es reservada o clasificada. De hecho, terminando esta charla con ustedes, tengo una sesión de comité de transparencia que formo parte de este comité en el INAI, y les puedo decir que esta chamba, digamos, esta parte de mi chamba de ser parte del comité de transparencia es interesantísimo, porque es una función muy jurisdiccional y pues tiene una parte bastante buena. Pero bueno, vamos a hablar ahora de toda esta, digamos, todo este tema para ver el verdadero tema crucial, que es la reforma a la Ley General de Transparencia y al acceso a la información, el artículo 73, fracción segunda. Me interesa ver con ustedes lo siguiente. Fíjense, algunos datos para ver la coyuntura de esta reforma. En el ranking de opacidad judicial en México, denominado Justicia Abierta, realizado por X Justicia para las Mujeres, se evidenció que el 56.3% de las entidades federativas no se reconocía ni registraba el número de las sentencias,
¿Qué quiere decir esto? Al parecer, pues justamente esto generaba que un gran porcentaje de todos los poderes judiciales, pues no publicaban estas sentencias. Es más, dado que no se publicaban las sentencias, no había mecanismos que como tal acercaran a la ciudadanía al acceso a la justicia. Y por eso, digamos, hubo esta necesidad por este colectivo de hacer públicas las sentencias. ¿Qué establecía la ley general, qué establecía, digamos, la ley general antes de la reforma? La ley general establecía que anteriormente, que los poderes judiciales únicamente debían de dar a conocer las sentencias de interés público. Evidentemente, el propio concepto resultaba ambiguo, pues permitía a los juzgados y tribunales no hacer pública ninguna sentencia. ¿Por qué razón? Porque dado que la fracción segunda del artículo 73 se presentaba en un lenguaje no solo ambiguo, sino optativo, es decir, en la cual todos los jueces o tribunales, todas las sentencias que fueran locales o federales, pues para ser públicas nada más debían de ser de interés público. Oiga, ¿y quién va a definir si es de interés público o no? Eso lo va a hacer cada tribunal y cada juzgado. De tal manera que por eso las cifras que dice este ranking era que más del 50% de los tribunales en el país no publicaban las sentencias. Pónganse a pensar ustedes en las enormes consecuencias que esto tenían en el sistema jurídico. Vamos a imaginar que todos los que estamos aquí somos abogadas y abogados litigantes, que no trabajamos ni en el Poder Judicial ni trabajamos en un órgano garante. Y vamos a pensar que llevamos un caso interesante. Pues, ¿qué es lo primero que hace una abogada o un abogado? Ver los precedentes, ver la jurisprudencia, ver sobre todo, esto es algo muy como piensan los americanos cuando ejercen el derecho, ver sobre todo, de acuerdo al juez o magistrado que me tocó, cómo ha resuelto. Porque de manera que yo puedo ver sus argumentos y puedo ver su razonamiento judicial, yo puedo plantear mi caso. Entre más yo conozca cómo resuelven los tribunales, más yo puedo presentar argumentos novedosos y ganar el caso. Por el contrario, si yo no conozco cómo resuelven los jueces y tribunales, difícilmente puedo saber, número uno, si es un juez o un magistrado eficiente. Si, digamos, vamos a pensar, si sigue la jurisprudencia que está establecida en el ámbito federal, de tribunales colegiados, en su circuito o por parte de la Corte. O yo no sé si quiero una postura más liberal o más conservadora, más garantista o más, digamos, soberanista. ¿Qué tanto conoce, vamos a pensar, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte y que forma parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo al artículo primero, párrafo primero de la Constitución? Si no hay sentencias públicas, difícilmente puede haber un verdadero ejercicio de un derecho de acceso a la justicia. Lo cual hace, como ha dicho la Corte, y eso también lo ha dicho la Corte Interamericana, hace mucho más complicado una tutela judicial efectiva. ¿Qué sucedió entonces? Que justamente lo que sucedió en esta parte es que el artículo 73 se cambia. Primero vamos a hablar del cambio y luego de la sentencia de la Corte. Se cambia el 73 para que, antes decía, solamente se iban a publicar las versiones públicas de las sentencias de interés público. Luego entonces esto daba a conocer que solamente este acto optativo de parte de cualquier juez, tribunal local o federal decidiera sobre aquello que era de interés público. Lo cual pues tenía desde luego bastantes repercusiones, como ya dijimos. ¿Qué sucedió con la reforma? Que con la reforma lo que pasó fue que en ese momento, digamos, todas las sentencias, como dice la Corte, fueron de interés público, son de interés público, lo cual significa que necesariamente todas las sentencias deben de ser públicas, porque todas atañen el interés de conocer la cosa juzgada. Claro, hay que hablar de una excepción, no es excepción, más bien hablar de algo que dice la norma y de entenderlo bien. Lo que dice la fracción segunda del 73 es que habla de las versiones públicas.
¿A qué se refiere con versiones públicas? Evidentemente, las sentencias que, como ustedes saben, traten sobre juicios penales, sobre menores de edad, etcétera, hay datos que tienen que clasificarse, hay cuestión que tiene que reservarse, hay cuestiones en el expediente que se puede comprobar como reservadas, pero quitando, digamos, esas partes, la versión pública del resto de la sentencia siempre ha de ser pública. Esto justamente tuvo igualmente varias consecuencias. A partir de esta reforma, pues desde luego fue un boom, fue bastante positivo. Ustedes saben que este colectivo que se llamó Lo Justo es que Sepas, a lograr pues presionar en el buen sentido, como muy bien lo puede hacer una sociedad civil con los representantes democráticos, pues lograron, digamos, convencer de esta reforma de la fracción segunda del 73, que de tal manera pues se aprobó el 29 de julio del 2020. Luego entonces esto tuvo también varias cosas positivas y también hay una cuestión que la Corte acaba de decidir. Evidentemente, el impacto que tiene el que todos los jueces y tribunales puedan poner a disposición todas las sentencias, las versiones públicas de todas sus sentencias al público, tiene un enorme cambio estructural, pues desde luego que se requieren esfuerzos tecnológicos para poder subir de manera continua estas sentencias. El Poder Judicial Federal ya lo hacía, el cambio brutal va a ser en los estados. La reforma estableció que 180 días serían los necesarios para que hubiera, digamos, este cambio. ¿Qué sucedió? Que a partir de esta reforma, pues igualmente el Sistema Nacional de Transparencia cambió los lineamientos técnicos generales para saber de qué manera los jueces y tribunales van a publicar estas sentencias en sus propios sitios. Esto tiene también una enorme repercusión, porque la manera en que las sentencias, se estableció en los lineamientos técnicos generales, van a estar, digamos, publicitadas, tienen que seguir un determinado orden racional. No puede, digamos, un tribunal o un juzgado, vamos a pensar, o el Tribunal Superior de Justicia, si ustedes quieren, o igualmente vamos a pensar en el Consejo de la Judicatura Federal, que como todos ustedes saben, pues conjunta una serie de órganos del Poder Judicial que están establecidos en el artículo 94, pues difícilmente podría, fíjense qué interesante, difícilmente podría accederse de una manera sencilla a estas reformas, a estas sentencias, si todas estas estuvieran, pues simplemente, vamos a pensar, publicadas por número. Oiga, a mí me interesan nada más las sentencias civiles. Estoy llevando un asunto en materia de derecho civil que tiene que ver con alimentos, o que tiene que ver con sociedad conyugal, o que tiene que ver con contrato. De tal manera que en los lineamientos técnicos generales se estableció la posibilidad de que la manera en que los jueces y tribunales van a publicar estas sentencias, pues se hagan de una manera racional. ¿A qué se refiere con esto? A que por lo menos haya una clasificación que indiquen si se trata, número uno, de una sentencia civil, penal, fiscal, administrativa, tal. Y luego un subtema. ¿Es civil? Oiga, ¿se trata de un contrato? ¿Se trata de un juicio sucesorio? ¿Se trata de un juicio de divorcio? De tal manera que este tipo de racionalizar la información, pues desde luego que nos va a dar bastantes puntos. Y pues digamos que en este cambio de 180 días, la Corte, como ustedes saben, emitió la semana pasada un amparo, la verdad, bastante bueno, en la cual pues señaló que lo que estaba previsto en la reforma anterior, a mí me pareció bastante interesante lo que la Corte dijo, porque la Corte no declaró inconstitucional el artículo, la anterior fracción segunda del artículo 73, en el sentido de que establecía que únicamente serían públicas las sentencias de interés público, sino que la Corte realizó un ejercicio de interpretación conforme, en la cual dijo, debe interpretarse que todas las sentencias son de interés público. Y lo que sí la Corte se pronunció, piensan ustedes que este amparo se interpuso hace unos 2 años, me parece, lo que la Corte sí dijo era que los lineamientos técnicos generales que antes regulaban esa fracción segunda del 73 y que permitían que nada más se publicaran ciertas sentencias cuando el juez o tribunal considera que era de interés público, eran inconstitucionales. Claro, es verdad,
Ahora los lineamientos técnicos generales pues han cambiado y establecen pues que, número uno, todas las sentencias son públicas, como lo establece la fracción segunda del 73, y que, por tanto, cuando cualquier juez, cuando cualquier juzgado, cualquier tribunal publique, digamos, estas sentencias, pues al menos deben de indicar, y esto va a ser de muchísima utilidad en el ejercicio del derecho, a qué materia pertenece y cuál es, digamos, la submateria en la cual puede clasificarse esta información. Piensen ustedes en la enorme utilidad. Si nosotros somos abogados en Quintana Roo, vamos a pensar otra vez que nosotros aquí todos somos litigantes y pues estamos llevando un caso de arrendamiento. Vamos además, estamos pensando llevar un tema que tiene que ver con un embargo. Entonces nos interesa ver todas las sentencias que sobre este tema el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado. Esto necesariamente, si se fijan, tiene una estrecha relación entre potenciar el derecho de acceso a la justicia y la transparencia. Me parece que una visión en la que ha trabajado el INAI, particularmente su presidenta y sus comisionadas y comisionados en los últimos años, es de mirar, digamos, al Instituto Nacional como un órgano interlocutor entre, digamos, los diferentes poderes públicos y el ciudadano. Si se fijan, la transparencia es un valor enorme que justamente potencia las funciones constitucionales de cualquier órgano del Estado. Piensen, por ejemplo, ustedes en esta reforma. Por medio de la transparencia se va a potenciar el derecho de acceso a la justicia. El ejercicio del derecho se va a mejorar. Porque si conocemos más qué hacen nuestros jueces, qué hacen nuestros tribunales, cómo podemos mejorar esos argumentos o cómo podemos, justamente porque sabemos que las sentencias son el mecanismo de rendición de cuentas en una democracia por medio de los jueces. ¿Cómo se van a mejorar? Conociendo sus argumentos, apelando sus argumentos, impugnando los argumentos. Si se fijan, justamente por medio de esta información que gira en una democracia deliberativa, es como se mejora la cosa pública. Así que, pues este es un ejemplo más de la forma en la que la transparencia y cualquier función, que en lo personal, pues mi función favorita es la judicial. Pues fíjense ustedes cómo estos mismos derechos confluyen para hacer una democracia mucho más fuerte en la que México pues sigue mejorando, se sigue construyendo y pues que va a llegar a un mejor lugar todavía. Así que pues muy agradecido, espero no haber sido muy rápido y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Creo que fue de gran utilidad para todos los que están en las áreas administrativas y jurídicas de nuestros sujetos obligados, así como para nuestros compañeros de jurídico del IDAIPCRO. Si me permite, le voy a pasar algunas dudas que surgieron durante su presentación, a ver si nos pudiera ayudar. La primera la hace la licenciada Sonia Rivas Espitia y pregunta, ¿cómo es que algunos gobiernos reservan cierta información por años, no obstante que existe el derecho a ser informados? ¿Esto es violatorio al derecho de acceso a la información? Muchas gracias. Sí, desde luego es una muy buena pregunta. Acuérdense entonces que el derecho de acceso a la información, como cualquier derecho fundamental, no es absoluto. Cualquier derecho y libertad fundamental establecido en la Constitución acepta limitaciones. Principalmente, vamos a pensar de manera muy general, cualquier derecho pues no puede afectar derechos de terceros. Ahora, ¿qué sucede con el derecho de acceso a la información? Pues ya sabemos que este derecho como tal parte de un principio que establece la Constitución, el principio de máxima publicidad. En principio, toda información es pública, salvo que tenga ciertas excepciones. Por ejemplo, que pueda dañar el interés nacional, el interés público nacional, o que pueda dañar la seguridad nacional, o que pueda como tal mostrar, o pueda, perdonen por la palabra, pueda ventilar datos personales. Por eso cuando hablamos de clasificación de la información, es decir, la posibilidad de que la autoridad no entregue una determinada información, hay que dividirlo en dos: la reserva y la confidencialidad. De tal manera que la reserva, como muy bien usted pregunta, cuando se reserva una información porque justamente puede lastimar, puede dañar, puede suprimir, puede como tal afectar el interés público nacional o la seguridad nacional,
La autoridad está permitida, tiene permitido reservarla, pero siempre y cuando tenga argumentos muy fuertes para reservarlo. ¿Cómo se llama esa argumentación que hace la autoridad? Prueba de daño. Es una especie de ejercicio de proporcionalidad, como decía Robert Alexy, en la cual se hace un ejercicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información y el si esa información se le tiene que dar, pero si afecta más el interés nacional, entonces este derecho debe delimitarse. Ese ejercicio de proporcionalidad es justamente la prueba de daño y por eso las reservas que hacen la información, pues justamente están justificadas. Ahora, y esta pregunta me parece bien interesante, porque evidentemente cuando una autoridad reserva una información, esta reserva es susceptible de ser impugnada. Vamos a pensar que es una información que se pidió en un órgano federal. Y pues yo no estoy de acuerdo como tal con esta, reserva. Yo puedo impugnar y el INAI, o vamos a pensar que es una información que reservó un órgano local y se impugna ante el órgano garante, en este caso de Quintana Roo, justamente el órgano garante tiene que revisar si esa reserva pues es de acuerdo a la Constitución o no. Por eso es tan interesante, y perdonen que lo llame así, este litigio de acceso a la información, porque tiene una enorme carga de proporcionalidad y de carga de la prueba que tiene que estar en constante deliberación. Pues muchas gracias también por la respuesta a esta pregunta. También surge una duda de la licenciada Rubí Zulú. Ella es titular de la unidad de transparencia de Cefiplan. En su opinión, en la definición de sujeto obligado, ¿cabe la interpretación de entender al Poder Ejecutivo Estatal, por ejemplo, como un solo sujeto obligado? ¿O tendría que entenderse forzosamente como sujeto obligado a cada una de las instituciones que conforman al mismo? Me parece una pregunta bastante buena. Fíjense, le voy a hablar de mi experiencia, pues ahorita no puedo ver la regulación de la Constitución de Quintana Roo, pero yo le aseguro que es exactamente igual a la federal en este sentido. ¿Qué dice, por ejemplo, si hablamos del artículo 80 constitucional? Vamos a hablar en el ámbito federal. El artículo 80 dice que el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo denominado Presidente de la República. Y el Presidente de la República, como ustedes saben, es un órgano del Estado, un órgano que tiene funciones. ¿Dónde están las funciones de este órgano? En el artículo 89 constitucional. Perfecto. Luego, entonces, el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, ¿tiene que responder a las solicitudes de acceso a la información? Por supuesto que sí. Primer paso. Segundo paso. El artículo 90 establece que la Administración Pública Federal se divide para su ejercicio en centralizado y paraestatal. Luego, entonces, si nosotros nos vamos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos dice que la Administración Pública Federal centralizada se compone de ciertos órganos. ¿Cuáles son estos órganos? La Oficina de la Presidencia, la Consejería Jurídica, las Secretarías de Estado y los órganos reguladores. ¿Qué sucede? Que luego estos cuatro pues son igualmente sujetos obligados. Oiga, ¿y qué sucede como tal con la descentralizada? Pues ni te cuento, porque o la paraestatal, esta todavía es más compleja. Hay órganos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, es decir, hay un conjunto de órganos que pertenecen a la Administración Pública Federal. Pero la Constitución como tal dice que el Ejecutivo solamente se deposita en una sola persona. El artículo 90 nos dice que esa sola persona, el presidente de la República, es jefe de la Administración Pública Federal. Luego, entonces, después de este rollo normativo, ¿qué sucede? Que cuando se habla, y este me parece que es un tema meramente constitucional, cuando se habla de poder ejecutivo como tal, pues la Constitución dice que ese órgano nada más es uno. Uno. Otra cosa es que ese órgano, de acuerdo al artículo 90, es jefe de una estructura que acapara un montón de órganos. Luego, entonces, y ya no sé si me perdí de la pregunta que usted me hizo porque me apasionó lo que usted preguntó y entonces ya me gustó, ya me seguí, pero luego, entonces, ¿qué significa? Que si al presidente en el ámbito federal o al gobernador
con fundamento en las funciones que tiene la Constitución local, se le pide una solicitud de acceso a la información, es completamente la respuesta sería sí, y se le puede pedir en ese sentido cualquier solicitud de acceso a la información y luego, desde luego, impugnable en caso de falta de respuesta o una respuesta que consideramos que no es adecuada. Muchas gracias, doctor. Creo que quedó muy bien resuelta esta pregunta. Me parece que la licenciada Rubí también quedó muy contenta con la respuesta. Y también tenemos una duda de la licenciada Itzel Suyeli Pedrosa Ibarra. Ella comenta que en ocasiones se extravían documentos, sobre todo si hablamos de años pasados, en los que pues obviamente no se seguía un proceso tan apropiado de transparencia. Es evidente que esa información no se tiene y no va a haber manera de recuperarla. ¿Qué medidas se han tomado o se podrían tomar respecto a este tema? ¿Sabe qué? Repítame, por favor, la pregunta porque esa sí no la entendí. Discúlpeme. Sí, claro. Comenta que en ocasiones con el extravío de documentos, hablando específicamente en años pasados, cuando no se seguía un proceso tan apropiado, esa información pues ya no se puede recuperar y no se tiene. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar respecto a estos temas? A ver, si entendí bien la pregunta, fíjese que hay ahí un tema y me hubiera gustado tocarlo con ustedes y mejor rápidamente les voy a poner esta diapositiva. Porque me parece, si es que entendí bien la pregunta, que ahí justamente se refiere a lo que se conoce como la declaración de inexistencia. Así es, doctor. Hay información que a veces se le pide a un sujeto obligado y que el sujeto obligado, y esto me parece fundamental, es una cuestión muy técnica y complicada. Hace un momento decíamos que toda autoridad pública está obligada, para justamente satisfacer el derecho de acceso a la información, a documentar cualquier acto que, de acuerdo a sus atribuciones, tiene que ejercer, ¿no? Y entonces yo ponía el ejemplo de un tribunal o de un juzgado, en la cual nos enseñaron siempre a todos los pasantes que aquello que no estuviera en el expediente no existe en el mundo del derecho. Luego entonces, ¿se acuerdan cómo nos decían nuestros jefes? Cuando presentes la prueba o el escrito, tú fíjate que te reciban y tal, y luego nos mandaban a checar acuerdos para que en el acuerdo se estableciera que justamente las partes presentaron esto ante el tribunal. Si no está en el acuerdo, dijo mi hermano, pues no existe en el mundo del derecho. Bueno, pues lo mismo sucede en el acceso a la información. Toda autoridad está obligada siempre a documentar todo en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué pasa cuando nosotros le pedimos algo a una autoridad, cualquier información, y esta nos dice que no existe? Esto tiene unas repercusiones enormes jurídicamente. ¿Por qué razón? Número uno, ¿qué pasa si la ley establece que, vamos a pensar, que de acuerdo a lo que nosotros pedimos, esa información debería de existir? Luego entonces, el que la autoridad se pronuncie sobre la inexistencia es una consecuencia muy fuerte. No es algo, digamos, baladí, en el sentido de, no existe, no te la puedo dar. No. Justamente la resolución de inexistencia, número uno, pasa por el Comité de Transparencia. Y número dos, el procedimiento que establece la ley general establece que se le tiene que dar vista al órgano interno de control para que justamente vea, reciba, abra un procedimiento de por qué no existe esa información. ¿Había la obligación de que existiera? ¿Quién la perdió? ¿Existía en un momento? ¿De quién fue responsabilidad? De tal manera que la declaración de inexistencia tiene unas repercusiones tremendas. Pero también es verdad que el INAI ha tenido ciertos criterios y me parece que es el famoso criterio 0717, en la cual si cierta información, vamos a pensar, se le pide a un sujeto obligado que de acuerdo a sus funciones no la tiene porque no tiene como tal la obligación constitucional o legal de generarla, luego entonces es una inexistencia de acuerdo al criterio 717 en la cual no tiene que pasar por comité de transparencia y por tanto no se le tiene que dar vista al órgano interno de control. Tengo por aquí un criterio, déjenme ver si se los encuentro rapidísimo y se los enseño porque me parece que es bastante divertido. Fíjense, dice... Aquí está. Este criterio es bien interesante. Es el 04 del 19 del INAI. Déjame compartirles pantalla. Y dice,
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito es el segundo, de que los comités de transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, al menos garantiza al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés. Por lo cual, el acta donde se hace constar debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado. Hay muchísimas resoluciones que en los casos, a veces el INAI revoca la respuesta de un sujeto obligado porque no buscó bien. Y tiene que tener una, digamos, de las máximas que derivan del propio principio de publicidad, es que se haga una búsqueda exhaustiva en el sujeto obligado. Que se le pida a todas las posibles áreas que puedan haber conocido o que puedan haber documentado lo que la autoridad justamente realizó con base en la información que pidió el solicitante. Y eso me parece que es un punto crucial. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, tenemos unas 4 preguntas más, si me permite. La licenciada Araceli Pastrana comenta, los argumentos para clasificar una información como confidencial, no es necesario que sea tan extensa en sus argumentos, basta referir que involucra el secreto comercial, bancario, fiduciario o fiscal. Muchas gracias. Si quieren, se las voy a contar ya un poquito más rápido que me están esperando en el comité de transparencia. Les ruego una disculpa. Sí, desde luego. Y ahí es más, la misma pregunta es muy buena porque justamente es así como pregunta. La información confidencial por ministerio de ley es confidencial. Es decir, ¿qué pasa? A mí me sucede mucho que en el comité de transparencia a veces recibo propuestas de las diversas unidades administrativas en las cuales hacen una especie de prueba de daño. Es decir, una argumentación de por qué no debe ser pública, tratándose de información confidencial. Y lo cierto es que la información confidencial por el propio Ministerio de Ley no es pública. Si tiene que ver con datos personales, basta y sobra, como muy bien se pregunta, basta y sobra con fundamentarlo en la ley y en la fracción en la cual se establece. Claro, hay que fundamentar y motivar, eso lo sabemos todos, principio de legalidad 14 y 16, pero fundamentamos y motivamos con base diciendo, oiga, pues me apena, pero es que aquí la edad de este conferenciante que tiene cara de niño y que además pues da la conferencia así como medio sangrón y todavía dice que se tiene que ir a comité de transparencia, pues quiero saber cuántos años tiene. No, pues es que mire, ¿qué cree? Es que eso es un dato personal, porque como tal edad es algo que hace identificable a las personas. Muchas gracias, doctor. Pues dada que tiene que irse, le voy a pasar solo una pregunta más y las demás, si a usted le parece, podríamos responderlas por medio de correo electrónico. Encantado, con muchísimo gusto y cuando ustedes quieran. Pues muchas gracias. La última pregunta es del juez Pedro Pablo. Comenta, ¿qué pasaría con aquellas sentencias cuya esencia se utilice como pruebas para resolver que implicó valorar información bancaria emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previamente obtenida con autorización judicial o datos reservados como llamadas telefónicas y su contenido, ya que se escucha interesante el hecho de que la sociedad conozca los argumentos que usó un juez para resolver un caso similar, pero ello podría constituir a nuevo sistema de precedentes paralelo a la Corte y jueces federales? Eso está buenísimo. Yo le diría 2 cosas. La primera, las excepciones que se establece el principio de publicidad son las que ya dijimos. Es decir, siempre digamos la confidencialidad y como tal la reserva de información aplica en todos los casos. Número 1. Número 2. No es lo mismo el tratamiento de la información que pueda tener un juez, porque un juez evidentemente para conocer de un caso sí tiene acceso a esta información para utilizar, por ejemplo, como precedente para como tal conocer de una información. Pero vamos a pensar que yo como ciudadano, pues me interesa muchísimo este caso, que está padrísimo. Entonces yo sí pido, pues para conocer el expediente me va a decir, no, para usted no, porque esta información es confidencial o reservado. Oiga, pero ¿por qué el juez sí puede tener acceso a ello? Ah, porque el juez está resolviendo un caso que justamente toma esto como precedente, pero esto no significa que sea público. Es más, y perdonen que salte a este tema que es interesantísimo, ¿cuál es la única información que como tal, en recurso de revisión, el INAI no conoce? Aquella que está establecida en la casi parte última del artículo 6 de la Constitución, tratándose de recursos de revisión que tengan que ver con asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte, no puede resolver el INAI.
resuelve un mismo comité de 3 ministros de la Corte. ¿Por qué? Por justamente ahorita el ejemplo que nos pone el juez. Hay información que no puede ser. Hay información que por su propia naturaleza debe de ser privada o reservada y que eso justamente ayuda a sostener aquella información que es privada necesariamente por su naturaleza dentro de un proceso jurisdiccional. Y eso protege, a final de cuentas, pues la misma institución del acceso a la justicia. Muchas gracias, doctor. Ya no lo interrumpimos. Nada más, si nos permite, le vamos a hacer entrega de manera simbólica a la licenciada Aida Castro Basto, que es la secretaria ejecutiva, de su reconocimiento de manera virtual, ya para que se pueda ir. Le agradecemos el que haya estado por aquí y en el chat todos comentan que fue una excelente exposición. A ver si lo podemos volver a tener pronto por aquí por Quintana Roo. Aida, le dejo el micrófono. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Dani. Doctor, pues muchas gracias. Como usted puede advertir de el tema, con mucho interés, a nombre de los comisionados del instituto, le hacemos entrega de este reconocimiento, pues en agradecimiento al tiempo y realmente a la excelente ponencia que usted acaba de hacer. Es innegable que nos mantuvo aquí 2 horas prendidas de su ponencia y, por supuesto, queremos comprometerlo a que nos acompañe en una siguiente ocasión. Pero bueno, en esta ocasión, muchísimas felicidades, muchas gracias, estuvo excelente la ponencia. Al contrario, yo muy agradecido con este tipo de foros en los cuales además reúne no solo personal de los poderes judiciales, sino de los organismos garantes y público además interesado en ese tema, pues a mí me parece de lo más apasionante. Yo soy un convencido de que este tipo de charlas pues nos ayudan a nosotros mismos a mejorar nuestro juicio crítico en un tema tan importante como jueces, democracia y transparencia. Así que, pues muy contento y al contrario, comprometido y encantado de que me inviten otra vez. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos.